Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Hola a todos nuestros auditores, hoy día estamos muy contentos y emocionados porque esta es nuestra primera colaboración. Estamos aquí en Utopías Imperfectas e Ideas que Sanan, junto a Tomás de la Fuente, que es un buscador. Si es que viviéramos en una tribu, yo pienso en Tomás como nuestro hombre espíritu. Se ha dedicado a la psicología, la meditación, la terapia gestalt, constelaciones familiares, terapia floral y actualmente ha creado una comunidad de aprendizaje donde ofrece varios cursos, aparte de la terapia, de los cuales yo he participado y los recomiendo absolutamente. Y su idea es formar terapeutas. La idea de que este mundo necesita hombres que puedan ayudarnos a sanar nuestro espíritu y así poder vivir más ligero. Quisiera partir, Tomás, preguntándote, tú que trabajas con seres humanos constantemente, leí por ahí que tenías como 10.000 horas de trabajo en terapia. ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a nuestra especie en este momento? Eh, no sé, creo que estamos en peligro. Bueno, y también agradecerte, Nicolás, y agradecerte, Manuel, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y también me siento muy honrado con tu presentación. Yo siempre soñaba con ser algo así como el chamán del pueblo. Eh, y es muy bonito para mí que digas eso. Em, Sí, así lo siento totalmente. Buenísimo. Aunque no sé si me merezco el título, pero bueno, si tú lo dices, algo de verdad debe tener. Y bueno, ¿cuál es mi diagnóstico? Yo creo que em, me gusta cómo lo plantea Bhagavan. Bhagavan es un maestro de India que fundó la Oneness University y él decía, el problema que tenemos los seres humanos es que no podemos experimentar amor incondicional. El amor incondicional es la experiencia del amor que no tiene condiciones, es decir, te sientes en un estado de amor porque sí, no porque te pasó algo bueno, no porque alguien te ama, no porque te quieren. Es un estado incondicional, independiente de los hechos externos. Entonces él dice, ese realmente es el problema raíz. Y hasta acá hemos ido evolucionando a lo largo de muchos años hasta llegar al punto en el que estamos. Y como a todas las especies les sucede, en algún punto se genera una crisis en donde esa especie corre un riesgo porque las condiciones ambientales amenazan su subsistencia. En el caso nuestro pareciera ser que nosotros mismos hemos creado gran parte de esas condiciones ambientales. Tenemos sobrepoblación y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y entonces lo que él dice, Bhagavan, es que cada vez que ocurre este impasse entre una especie y su adaptación al ambiente, es ahí cuando se generan saltos evolutivos. Y el salto evolutivo que actualmente la humanidad necesita es despertar la capacidad de sentir amor incondicional, de experimentar amor incondicional. Hace miles de años pudimos desarrollar el lenguaje y eso fue una tremenda adaptación que nos dio una ventaja prácticamente por sobre todos los demás seres vivos del planeta. Ahora no es suficiente con el lenguaje, necesitamos otro salto evolutivo más. Y ese salto evolutivo es el amor incondicional. ¿Por qué? Porque
cuando los seres humanos no experimentamos amor incondicional, estamos en un estado de sufrimiento. Y ese estado de sufrimiento genera un dolor crónico dentro nuestro. Y ese estado de dolor crónico nos hace estar en un estado de supervivencia. Y cuando estamos en un estado de supervivencia, los seres humanos somos muy violentos. Porque para sobrevivir estamos dispuestos a destruir lo que se interponga en nuestro camino. Entonces la única forma de que pare la violencia realmente es que ocurra un salto evolutivo. Porque así como están las condiciones ambientales, si no ocurre ese salto evolutivo, yo creo que vamos a presenciar una barbarie. A menos que ocurra eso, no veo qué otra salida va a haber. Ese es mi diagnóstico. Entonces es un diagnóstico, yo diría, es interesante porque hay muchas personas que cada vez más están buscando un despertar espiritual, están haciendo un trabajo profundo. Yo lo noto porque cuando yo hacía cursos hace 15 años atrás era poca la gente interesada. Y la gente que llegaba era gente que tenía muy poca capacidad también de entrar en su interior. Hoy día la gente llega mucho más preparada. Todo lo que ha pasado nos ha estado transformando. Entonces creo que es posible el salto evolutivo. No sé si lleguemos a tiempo. Y cuando hablas de amor incondicional, pienso, bueno, por una parte es como que cuando éramos bebés, como que veníamos y nacíamos, me acuerdo de Maturana que hablaba eso, como que nacemos en la confianza del amor, nacemos en la confianza de que vamos a ser amados, incondicionalmente. Como que venimos preparados para eso. Pero lo que nos encontramos es con condiciones que son adversas a eso, como que ahí empezaría una suerte de daño del cual tenemos que hacernos cargo más adelante. Y lo otro que pienso es que relacionado con las constelaciones familiares es como que alcanzar ese amor incondicional sería cuando nos tomamos la vida como un regalo, ¿o no? Como cuando estamos contentos con la vida tal cual es. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso. Agregaría un par de cosas más a eso. Por favor. Mm, a ver, sí. Efectivamente, cuando llegamos al mundo, como este mundo no está organizado, digamos, bajo las leyes del amor, por decir así, sino bajo otros conceptos, por supuesto que eso nos hiere. Nos encontramos miles de situaciones que nos van a herir. Y ante el dolor que nos encontramos cuando llegamos al mundo, tenemos necesariamente que desarrollar un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa, podemos llamarle ego, es lo que perpetúa el dolor. Es decir, si no usásemos ese mecanismo de defensa, dejaríamos de tener ese dolor y experimentaríamos amor incondicional. El ego lo que hace es una y otra vez generar la misma experiencia que nos hirió originalmente. Entonces, por ejemplo, supongamos que cuando niño experimenté una profunda herida de abandono. El abandono es cuando un niño siente que sus cuidadores tienen cosas más interesantes que hacer que prestarle atención a él. Entonces el niño, la cría humana, necesita atención de su mamá, pero su mamá está trabajando, o su mamá está con un novio, o su mamá se va a comprar, o su mamá está muy ocupada haciendo aseo, ¿sí? Entonces, cuando esa herida se repite de forma muy dolorosa, el niño saca la conclusión: no soy importante para nadie. A nadie le voy a interesar. No tengo lo que se requiere para que alguien quiera prestarme atención a mí. Entonces voy a tener que hacer algo, manipular de alguna manera a los demás para que quieran prestarme atención. Y entonces a lo mejor desarrollo un ego que se especializa en complacer a los demás. Y en la medida que yo complazco a los demás,
La experiencia que tengo es los demás están conmigo porque los complazco. Si los dejara de complacer, no estarían interesados en mí. Entonces, cada vez que me relaciono con alguien de manera complaciente, corroboro una y otra vez que en realidad yo no les importo, porque sé que los estoy manipulando. Ahora, ¿por qué sigo manipulando? Porque tengo la idea de que si no complazco, se van a ir. Y ante la posibilidad de experimentar ese dolor, prefiero seguir complaciendo, pero el hecho de actuar de manera complaciente con los otros es lo que me hace sentir poco importante y por lo tanto me hace seguir sintiendo la herida del abandono. Todos los mecanismos de defensa del ego, no importa cómo sea nuestro tipo de personalidad, no importa si es una personalidad agresiva, retraída, complaciente, rechazante, da igual, tienen este mecanismo tipo círculo vicioso. Entonces, realmente el problema no está en el pasado, porque el pasado ya pasó, el pasado no existe. El problema está en el mecanismo de defensa que nos hace seguir sintiendo las mismas heridas del pasado ahora. ¿Sí? Si uno aquí y ahora pudiera dejar de cometer el delito, digamos, de usar su mecanismo de defensa, el delito contra uno mismo realmente, dejaría de sentir la herida. ¿Sí? Es decir, si la persona complaciente probara, experimentara dejar de complacer a todo el mundo, se daría cuenta que hay personas que la aprecian y la quieren, aunque Tal diga cual que no, es. aunque no le sea agradable a los demás. Entonces empezaría a darse cuenta que en realidad no es poco importante para nadie, que hay personas que piensan en ella y que quieren estar ahí. Entonces la herida desaparecería. Y así, con todos los mecanismos de defensa, todos Claro. funcionan exactamente igual en ese loop. Porque en su origen sirvieron mucho. Porque generaron esa sensación que necesita toda cría humana de sentirse visto, por ejemplo en este caso. Este, este mecanismo como armadura le sirvió en ese momento, pero después pasa a ser como parte de nuestra piel, ya no nos podemos sacar la armadura y ya quedamos atrapados dentro. Exacto, exacto. Y eso pasa porque el mecanismo de defensa impide sentir lo que está debajo de la armadura. Es decir, el mecanismo de defensa es como un mecanismo de insensibilización en donde ya no reconocemos la diferencia entre el mecanismo de defensa y lo que somos y lo que realmente sentimos. El mecanismo de defensa es como una pared de concreto que nos impide sentirnos. Entonces genera un olvido crónico de lo que realmente nos pasa, de lo que realmente sentimos, queremos y necesitamos, lo que Sí. realmente necesitamos. Sí. Eso es tremendo porque hoy en día tenemos un mundo organizado lleno de cosas que no son tan necesarias. Tenemos culturalmente un montón de ideas acerca de lo que deberíamos tener o cómo deberíamos ser o cómo debería ser nuestra vida que no calza con lo que de verdad necesitamos y nos hace felices. Porque lo que nos hace felices es estar en contacto con nosotros mismos. Eh, pero por supuesto que para estar en contacto con nosotros mismos habría que estar dispuesto a atravesar esa armadura y eso da mucho miedo. Y si pudiéramos estar en contacto con nosotros mismos, experimentaríamos felicidad sin causa. Y si experimentásemos felicidad sin causa, podríamos colaborar, podríamos empatizar mucho mejor con los demás, podríamos darle importancia a las cosas que realmente importan. Y quizás podríamos ponernos de acuerdo para arreglar el mundo. Claro. Ahora, escuchando tu descripción de cómo surge el ego, me da la impresión de que es un proceso inevitable. Que Sí, no es como que la crianza fue mala por lo cual se genera el ego, sino que es, es parte de un proceso vital en el fondo, ¿o no? sí, sí, sí. Eh, Así es. Y yo diría, dada la circunstancia, digamos, dado el momento histórico en el que estamos, lo que ocurre es que los seres humanos tenemos un potencial y ese potencial lo desarrollamos y el tope es hasta donde ha desarrollado la cultura ese potencial. Es decir, cuando nace un niño,
ese niño tiene la posibilidad, tiene todo el sistema neuronal, tiene el cuerpo, tiene el campo energético para ser Buda, para ser Jesucristo, para ser lo máximo que puede ser un ser humano. Pero los seres humanos nos desarrollamos hasta el promedio de nuestro, digamos, medio cultural. Entonces, si todos en nuestra cultura viven anclados en el ego, entonces vamos a desarrollarnos hasta ahí, no vamos a ir más allá del ego. Si naciéramos en una cultura en donde el ego se ha trascendido, posiblemente desarrollaríamos un ego mucho más tenue, mucho menos violento, y luego podríamos desarrollar esos otros niveles de la conciencia, ¿no? Es decir, si todas las personas en este planeta pudiesen pensar con el corazón, porque el corazón realmente, cuando hablo del corazón espiritual, que se experimenta literalmente en el pecho. Si todas las personas pensaran con el corazón, todas las personas que nacen en esa cultura aprenderían a pensar de esa forma, desarrollarían esa habilidad. De la misma manera que todas las personas que nacen en esta cultura aprenden a sumar y restar, ¿sí? Incluso si no han ido al colegio, todos aprenden a sumar y restar porque es una capacidad que todos tienen. Entonces, si como cultura todos tuvieran esa capacidad, entonces la desarrollaríamos por defecto. Por lo tanto, seguramente no tendríamos egos tan duros y violentos. Pero no hemos llegado a ese momento evolutivo. Piensa, por ejemplo, cuando éramos cazadores-recolectores hace no sé cuántos miles de millones de años. No importa cómo naciera ese ser humano, si hubiera nacido en nuestra cultura hubiera aprendido a hablar. Pero nacía en una cultura en donde nadie hablaba, entonces no desarrollaba la habilidad. Y no es que no tuviese el potencial. Entonces lo que ocurre es que todos tenemos el potencial de experimentar amor incondicional, pero no todos lo alcanzamos porque nuestro promedio cultural no está ahí, simplemente. Entonces, en esta cultura es inevitable desarrollar un ego como el que acabo de describir. Un ego que nos genera mucho sufrimiento y que es muy violento contra nosotros mismos y de maneras bastante invisibles con los demás también. Pero si, qué sé yo, estuviéramos en el año 3000 y estuviéramos en la era dorada en donde vivimos en un estado de amor incondicional, yo me imagino que no se desarrollarían egos como los que tenemos ahora. Y posiblemente eso pueda suceder en algunos cientos de años más. O quizás se podría llegar a entender como parte de la vida. Como que en la juventud y en la adolescencia uno tiene que enfrentarse a eso y acostumbrarnos a que hay que atravesar el miedo y toda esa oscuridad para después llegar a nuestra versión más luminosa y capaz de entregar todo lo que tiene para entregar a la comunidad. Sí, en el año 2023 es así, en este planeta, sin duda. Pero tú conoces, por ejemplo, algún ejemplo de alguna cultura que haya generado las condiciones para un mayor desarrollo humano. No, me encantaría conocerla. Pero sí sé que se va desarrollando, ¿no? Porque hemos ido desarrollando distintos niveles de conciencia cada vez más profundos, ¿no? O sea, no sé, hace 800 años nadie hablaba de crianza respetuosa, ¿sí? Eso habla de un desarrollo, de una evolución de la conciencia, ¿sí? Y hace 800 años eso no sucedía porque... ¿Por qué no sucedía? Porque no estaban las condiciones ambientales ni culturales para que eso sucediera. O sea, para poder pensar en la crianza respetuosa, lo primero sería tener las necesidades materiales mínimamente resueltas. Porque si todos los días tienes que luchar contra las bestias de la selva, no vas a pensar en crianza respetuosa, vas a entrenar a tus hijos para que sean guerreros lo más pronto posible. ¿Qué importa la empatía? Lo que importa es saber defenderse de las bestias, ¿no? Pero
las personas que tenemos la posibilidad, que hemos tenido la posibilidad de, qué sé yo, tener un trabajo que nos da cierta solvencia económica, cierto nivel educacional, que son logros que hemos tenido como especie después de millones de años. Entonces de pronto empezamos a decir, bueno, pero un momento, yo tengo alma y mis hijos también y quiero cuidar el alma de mis hijos. No solo quiero nutrirlos y alimentarlos, les quiero cuidar el alma. Eso es un logro evolutivo que tomó millones de años. Entonces, evidentemente, estamos evolucionando como especie, ¿sí? Eh, No sé, yo ahí tengo dudas. ujú, He escuchado, tengo dudas respecto, de hecho, no soy un creyente actualmente en esta como hipótesis o esta creencia casi religiosa en el progreso. Eh, y existen varios pensadores súper serios eh, que también disputan que exista como este progreso del que estamos hablando, como que ahora nos encontramos es como una etapa más elevada como de la civilización. De hecho, muchos lo consideran hoy en día como una edad oscura. Y tengo entendido que no conozco muy bien la cultura hindú, ni el hinduismo, ni nada de eso, pero entiendo que también están estas, en el fondo tiene una forma más cíclica y tienes como distintas eras, siendo actual creo como el Kali Yuga, lo cual en el fondo implica una cierta, como los griegos que tenían esta edad de oro, la edad de bronce, la de hierro y era de plata, que en el fondo dan vuelta. Y de ser así, no necesariamente vamos a estar en un constante ascenso, sino que puede eventualmente haber un profundo descenso. Lo que también implica que puede que en el pasado hayamos tenido en algún momento una edad dorada que tal vez no recordamos. Entonces, pues, bueno, ahí están. sí, sí, bueno, qué difícil es saber la verdad de las cosas, ¿no? Yo lo único que puedo asegurar es que, al menos yo en mi vida, siento que he ido haciendo un desarrollo de mi conciencia. A medida que envejezco, mi cuerpo se deteriora un poco, pero en otros aspectos claramente ha habido un desarrollo. Mi capacidad de empatizar con otros ha crecido, mi capacidad de sentirme feliz con lo que tengo también. Qué sé yo, ¿no? Eh, Hay un desarrollo. Eh, y si yo, a mí me gusta pensar las cosas como en periodos de tiempo más largos, ¿sí? Porque evidentemente que si tomamos los últimos 2000 años, claro, podríamos dudar de muchas cosas, pero si uno pone, no sé, 50.000 años, 100.000 años, 300.000 años de evolución, claramente había un desarrollo. O sea, yo no sé mucho de fechas ni de historia, pero no sé, cuando éramos cazadores recolectores, evidentemente no teníamos la capacidad de sumar, restar, no teníamos mucha tecnología. Eso significaba un desarrollo cognitivo, un desarrollo psicológico, un desarrollo de la identidad. Eso es evolución, digamos. Si no ha habido evolución, entonces sería como extraño, ¿no? Es como difícil afirmar que no ha habido evolución. Ahora, claro, evidentemente que este es un periodo oscuro. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. No sé si épocas más antiguas fueron más luminosas, pero evidentemente con toda la tecnología y con la sobrepoblación que tenemos, está quedando un desastre porque quizás no hemos evolucionado mucho respecto a los últimos 500 años y quizás ese es el problema, que ahora somos, por decir así, monos con pistolas. Eh, somos muchos, somos muchos. Antes éramos pocos monos. Entonces, un par de pistolas no hacían daño, pero ahora somos muchos y muchos tenemos pistolas. Entonces, creo que a lo mejor por ahí va el problema, pero evolución yo creo que ha habido. Que como alguien decía eh, que tenemos el poder de dioses, pero no tenemos la sabiduría de Dios. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Yo pienso que de alguna forma, claro, me gusta más imaginarme las cosas como espirales, como en términos de pensar el tiempo, la historia, la humanidad. Yo creo que hubieron momentos súper luminosos. Creo que antes, en estas épocas que se describen como matrísticas, me imagino que todo lo humano surgió en algo muy amoroso, muy tierno, muy cálido, en lugares de mucha vegetación, donde había mucho alimento disponible y por lo tanto tiempo disponible. Y eso generó como ciertas condiciones para que se desarrollara una especie como la nuestra. Y claro, así han transcurrido las cosas, terminamos ocupando como el lugar dominante en muchos ecosistemas y nos hemos equivocado en el camino. Y podemos, yo siento decir que estamos en una crisis, que es evidente que estamos destruyendo muchas cosas, que si no estuviéramos nosotros no, nos estarían destruyendo, nos estarían desapareciendo especies. Pero también creo que hay otras cosas que se han ido desarrollando que son herramientas para este alcanzar la felicidad o sentirse más conectados con la naturaleza, que son pequeñas luces en estos tiempos oscuros. Y quizás ahí me gustaría, creo que la meditación ha sido para ti una herramienta para lograrlo. Y si nos pudieras compartir cómo ha sido eso, cómo encontrarse esta herramienta, esta pequeña luz de la cual te has aferrado y que siento que ha sido súper transformadora en tu vida. Sí. Sí, te hablo de la meditación. Sí, disculpa, Manuel. Claro, es que creo que evolución y progreso no es lo mismo. Porque el discurso del progreso, así como el progreso de la sociedad, de la civilización, claro, sí, eso es como bien cuestionable, pero que ha habido como evolución de la conciencia, ha habido, ¿no? Es decir, primero no sabíamos hablar, después aprendimos a hablar. Ahora inventamos la inteligencia artificial. Eso es evolución. No sé si es progreso, pero es evolución, en el sentido de que hemos ido desarrollando habilidades, maneras de percibir que son cada vez más complejas. Y la evolución es eso, es complejidad creciente. Y la meditación es una herramienta que permite la evolución en un ámbito bien específico. Eh, Porque hay, digamos, el desarrollo de la conciencia o la evolución de la conciencia tiene muchas aristas, ¿no? Está, qué sé yo, el desarrollo moral, está el desarrollo cognitivo, está el desarrollo psicosexual. Son como distintas líneas del desarrollo como evolutivo. Eh, la meditación permite el desarrollo de la capacidad de vivir con sabiduría, diría yo. Se podría decir que la meditación incrementa nuestra sabiduría, entendiendo que la sabiduría es la capacidad de vivir bien, la capacidad de vivir bien en el sentido de sentirnos más satisfechos con la vida, ¿sí? No tiene que ver con la capacidad de hacer más cosas en lo externo, de realizar proyectos, esas son otras habilidades las que se requieren para eso, sino que la sabiduría es esa capacidad de decirle sí a las cosas como son y de poder estar en un estado de presencia, poder estar en el aquí y el ahora. Cuando estamos en el aquí y el ahora, experimentamos la felicidad sin causa. ¿Sí? A mí me encanta cómo lo plantea Eckhart Tolle. Él dice, si prestas atención a tu presente, aquí y ahora, traes un momento, toda tu atención a este instante, nada más que este instante, te vas a dar cuenta que no hay nada que esté fundamentalmente mal. No quiere decir que no haya momentos en donde
estén pasando cosas malas, los hay. Pero si aquí y ahora prestas atención, vas a ver que no está pasando nada malo. Si en un día entero uno pudiese estar prestando atención al aquí y a la hora, te darías cuenta que en un día entero normalmente no te pasa nada malo, ¿sí? Estamos pensando en las cosas malas que nos podrían pasar todo el tiempo, ¿sí? Y gran parte de las cosas que nosotros etiquetamos como malas no tienen que ver con que esté pasando algo malo, sino que estamos haciendo un juicio de que hay algo que está mal. Entonces la sabiduría es la capacidad de ver la realidad sin el filtro que imponen los juicios y el pensamiento a la realidad. Por supuesto, tenemos todo el tiempo un montón de problemas que resolver, pero eso no significa que sean cosas malas. De hecho, todos esos problemas nos permiten el desarrollo de la conciencia, de nuestras habilidades, nos hacen crecer. No son cosas malas, no son cosas que no tendrían que suceder. Si la evolución finalmente es algo que tiene que ver con la fricción que significa estar vivo en este mundo. Y gracias a esas fricciones que aprendemos y vamos desarrollando cada vez habilidades más complejas y más profundas. Entonces no hay ningún problema con que hayan problemas siquiera, ¿no? Si lo miramos desde ese punto de vista. Pero sí hacemos juicios, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé, me va a faltar dinero para llegar a fin de mes y digo, qué malo, como si me estuviera pasando algo malo. Y en realidad, esa es una forma de interpretarlo, es un juicio. Uno podría decir, bueno, tengo la oportunidad de desarrollar la habilidad de generar más dinero, voy a aprender cómo hacerlo. No es algo malo en sí mismo, ¿no? Nosotros le damos esa connotación. Entonces, si podemos mirar la realidad sin hacer juicio, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Es impresionante lo que nos encontramos. No parece gran cosa, pero es bien impresionante. Si uno puede percibir la realidad sin hacer juicio, te encuentras con un gran silencio. Y si tú puedes prestar atención a ese silencio, te vas a dar cuenta que ese silencio tiene una textura. Por lo menos yo el silencio lo experimento como algo bastante suave, ¿sí? Tiene una cualidad. El silencio en sí mismo no es triste, ¿sí? Sino que más bien si tú percibes ese silencio te vas a dar cuenta que tiene como una cierta frescura, es como si percibieras la vida, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que tu cuerpo está vivo cuando estás en silencio. Tu cuerpo respira, tu corazón late, el aire entra por tus pulmones, empiezas a percibir la realidad. Y te das cuenta que esa experiencia de sentirte vivo es muy exquisita. Así, en sí misma. Si es que no hay juicio y realmente puedes percibir lo que es estar presente, es delicioso. Incluso es un poco dulce la sensación, ¿sí? Entonces cuando uno puede estar en ese estado de presencia, te puedes comenzar a nutrir de la experiencia de estar vivo. Es como si te conectaras a una fuente de energía que nutre tus emociones, nutre tu cuerpo y literalmente te energiza. Si uno pudiera lograr la hazaña de estar 5 minutos en silencio, es impresionante cómo se resetea el cuerpo y tienes más vitalidad. No solo cambia tu estado de ánimo, sino que tienes más energía disponible en el cuerpo. Entonces ese silencio es como una fuente, es como un néctar, es como una especie de líquido milagroso que nos llena de fuerza, de energía, de alegría, de simpleza, de frescura. Entonces cuando podemos estar en contacto con esa fuente, no nos molestan tanto las cosas que pasan en lo cotidiano y que esas cosas que la mente normalmente enjuicia como esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, no me gusta, no importa tanto porque estás en contacto con esa fuente. Qué sé yo, se rompe una cañería de tu casa o ahora yo que estoy intentando eliminar los hongos del baño.
da igual, no pasa nada, solo son hongos, ¿no? Es como... Y entonces voy, y mientras voy en el auto a comprar los materiales, voy disfrutando de manejar mi auto, después voy disfrutando de buscar los materiales, voy disfrutando mientras pago, vuelvo a mi casa, me pongo a trabajar y experimento cómo mi cuerpo disfruta el movimiento, el trabajo, mi mente está enfocada. Es exquisito hacerlo, no hay ningún problema con eso. Y claro, mi cabeza puede estar todo el tiempo pensando, malditos hongos, qué infeliz soy, ¿por qué diablos arrendé esta casa? Y podría intoxicarme completamente con esos pensamientos y arruinar todos mis estados emocionales y los pensamientos pueden volverse más insidiosos, ¿no? Arrendé una casa que tiene un baño que tiene hongos, he tomado una mala decisión, o quizás son los astros, o quizás es mi karma, y a lo mejor es mi karma, entonces me van a seguir pasando cosas los próximos 25 años. ¡Qué miedo! Y entro en un estado de paranoia. Y eso es simplemente el juego de la mente. Porque la realidad es que ir y hacer el trabajo de arreglar los hongos del baño es un placer. Mi cuerpo lo disfruta. Yo lo disfruto. Mi mente puede hacer juicios que hacen parecer que es una pesadilla. Entonces, creo que eso es la sabiduría. Y la meditación nos permite desarrollar la sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de ser felices. ¿Recuerdas el momento en que esto te hizo sentido? Así como, ¿en qué momento dijiste, oh, esa sabiduría es la que yo quiero para mí? Sí, sí. Em, bueno, fue gradual ir entendiendo esto. Creo que lo comencé a entender una época que yo hacía mucha meditación. Me acuerdo cuando tenía como entre, no sé, a ver, 24 y 30 años, medité mucho, 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 mucho. Meditaba, me sentaba a veces, 2 veces al día a meditar 1 hora en la mañana, una en la noche y así por muchos años. Con interrupciones sí, no vayan a pensar que yo tenía una disciplina muy extrema, pero fueron muchos años en donde realmente medité harto. Y recuerdo que algo que me empezó a suceder era que después de esas sesiones de meditación, eh, caminaba a hacer las cosas que tenía que hacer y era tan exquisito caminar. Yo no entendía nada, yo no entendía por qué era tan placentero caminar, ¿sí? Y de pronto empecé a darme cuenta que me encantaba caminar. Nunca me había dado cuenta lo mucho que me gusta caminar. Y ese entendimiento empezó a suceder porque estaba haciendo meditación, porque estaba experimentando lo que era caminar. Yo creo que ese fue como el primer chispazo de lo que era, lo que es la felicidad sin causa. Y luego, haciendo este viaje a India, haciendo todos los procesos con Ama y Bhagavan, él tiene una enseñanza acerca de la abundancia que es muy interesante. Él dice, realmente la capacidad de generar abundancia tiene que ver con tu estado interno. Si tú estás en un estado de amor, vas a crear abundancia afuera. Entonces yo dije, bueno, voy a poner a prueba la idea. Entonces voy a centrarme en trabajar en mi estado interno y si lo que él dice es cierto, va a tener que funcionar. Si no, es una mentira lo que dice y bueno, puedo descartar la idea como simplemente un lindo cuento de hadas. Y entonces me lo pasé muchos años cultivando ese estado interno. Y cultivar ese estado interno para mí significaba poder mantenerme en un estado de paz, de tranquilidad y de amor independiente de las circunstancias externas, ¿no? Que en el fondo eso sería como la iluminación, ¿no? Es como poder, no importa lo que pase allá afuera, tu estado interno no se mueve tanto, ¿no? Es más estable, ¿sí? Porque lo que nos pasa es eso, es que dependemos extremadamente de lo que nos pasa afuera. Entonces cuando las cosas que afuera ocurren las enjuiciamos como algo malo, experimentamos una cantidad de sufrimiento espantoso y luego creemos que tenemos que lograr algo allá afuera para que se nos vaya el sufrimiento. Bueno, Bhagavan insistía una y otra vez, no hay nada que lograr afuera, puedes lograr el estado adentro, independiente de las condiciones externas.
Y si tú logras el estado adentro, las condiciones externas van a empezar a mejorar también. Entonces, ¿para qué gastar tanto energía tratando de conseguir todo lo que uno siempre cree que tiene que conseguir? La pareja perfecta, el trabajo perfecto, las cosas, los viajes, las amistades, las diversiones. Es imposible, nunca se va a terminar, ¿no? Hay gente que ha hecho todas esas cosas y sigue infeliz. Entonces, definitivamente, no va por ahí. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde está? Bueno, se puede crear ese estado interno. ¿Y cómo se crea ese estado interno? Estando presente. Y bueno, ahí empecé a experimentar esto y pude comprobar una y otra vez de forma muy clara que cuando yo estaba en ese estado, la abundancia empezaba a crecer en mi vida. Específicamente la abundancia financiera, que era un tema que yo necesitaba resolver. Eh, eso. Yo cuando te escucho hablar, pienso, no sé por qué, en esta imagen de que tendemos a pensar que lo de afuera está separado de lo de adentro, como... Y quizás la meditación, como otras prácticas, quizás después podemos hablar algo de terapia gestal, nos ayudan a entender que esa separación es irreal. Como que, no sé, cuando me hablas así como me estás hablando de la meditación, siento como que al meditar logras conectarte con la realidad de una forma en que ya no hay conflicto. No sé. Sí. Bueno, no se vaya a creer que tengo un gran éxito con esto. Estoy todo el día luchando contra mi propia mente, pero hay momentos, ¿no? Y lo que empieza a pasar cuando uno practica meditación con más frecuencia, y en general no solo meditación, sino cualquier cosa que te permita percibirte en el aquí y el ahora, que eso es ir desarrollando la conciencia, la capacidad de percibir el aquí y el ahora. Eso es el desarrollo de la conciencia. Lo que empieza a pasar es que cuando empiezas a sentirte, te empiezas a dar cuenta de tus estados internos, que normalmente no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Porque no solo tenemos emociones, es fácil darse cuenta de las emociones, porque las emociones son movimientos muy obvios, son muy fuertes, ¿no? Pero las emociones son como el movimiento más grueso interno. Es como, ¿cómo decirlo? La corteza. Es como, no, quiero usar otra metáfora. Es como, las emociones son, un día hay sol, otro día está nublado. Es muy obvio. ¿Sí? Es una cosa que cualquiera se da cuenta. Pero de lo que no nos damos cuenta es que no todos los días soleados son iguales. Y que hay días soleados en donde hay muchos matices. Y hay días soleados en donde el sol llega en otro ángulo. Depende de la fecha del año. Entonces cuando uno empieza a practicar meditación, te empiezas a dar cuenta de una cantidad de matices de tu experiencia interna que siempre habían estado ahí, pero que antes no percibías. Y cuando empiezas a percibir todos esos matices, ahí recién te empiezas a dar cuenta cómo lo que sucede afuera está siempre muy estrechamente vinculado a lo que sucede adentro. Entonces, todo el tiempo está funcionando la sincronía, ¿no? O sea, la sincronía no deja de suceder nunca. Pero como no percibimos la parte interna, no nos damos cuenta que la sincronía sucede todo el tiempo. ¿Cómo decirlo? Cuando uno toma un psicodélico, esta es otra forma de explicarlo. Cuando uno toma un psicodélico, te tomas, qué sé yo, una dosis alta de San Pedro, ayahuasca, hongos mágicos, ahí realmente estás sintiendo de forma amplificada todo lo que pasa dentro tuyo. Y es impresionante ver todo lo que está pasando. Y cuando termina el efecto del psicodélico, no es que todo eso deje de suceder, eso sigue sucediendo, solo que no nos damos cuenta. Entonces por eso no nos damos cuenta de qué manera está vinculado lo que ocurre fuera con lo que ocurre dentro. Pero es así de intenso lo que está sucediendo adentro todo el tiempo. Es como si estuvieran todo el tiempo explotando millones de galaxias dentro de ti y no te das cuenta. Miles de estrellas así, estallando así. Y cada una de esas estrellas cuando estalla ahí adentro está vinculada
con eventos externos, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una cosa cuántica, poderosísima. Y eso que está ahí adentro tiene capas y capas y capas y capas y capas, capas más sutiles, más densas, más sutiles. Así es un mundo infinitamente grande, seguramente mucho más grande que el mundo externo. Entonces la meditación nos permite empezar a descubrir todo eso y nos permite empezar a darnos cuenta de los cambios internos, porque normalmente cuando no hacemos ninguna práctica que transforme nuestro estado interno, tampoco notamos diferencia, ¿no? O sea, si todo el tiempo nuestro estado interno es, supongamos que el estado de máxima felicidad sin causa fuera 100 y el mínimo fuera 0, ¿no? Si nuestro estado interno va siempre entre 40 y 50 y nunca se mueve de ahí, entonces no nos damos cuenta de la sincronía. Pero si un día nuestro estado interno llega a 100, entonces nos damos cuenta cómo nos pasan cosas completamente distintas ese día. Es un día completamente diferente a todos los otros días de tu vida. Y si luego vuelves a 40, al rango de 40-50, te vas a dar cuenta y vas a pensar, eso que me pasó cuando estaba en 100 debe haber sido un sueño. La vida no es así, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero si te vuelves a mover a 100, vuelves a entrar en esa realidad y el mundo externo hace la danza contigo. Y ahí te das cuenta cómo tu mundo interno está todo el tiempo afectando al mundo externo y es el factor principal. Lo que pasa es que nuestros estados de conciencia están todo el tiempo anclados en el ego, y el ego es una cosa muy estrecha, muy pequeñita, ¿no? Es como un rango de frecuencia así, eso, 40-50. Cuando... exacto, es como... Entonces te mueves un rato a otro estado y... O sea, ¿cómo te explico? Es como... No sé, por ejemplo, el otro día estaba haciendo una meditación recibiendo Diksha con Bhagavan y quedé en un estado de paz, de felicidad, así como de amor. Y me acuerdo que fui al mall, ¿sí? Y toda la gente me miraba en el mall y me saludaba. Yo no sabía qué pasaba. Yo decía, ¿por qué me saludan? ¿Qué tengo? Y en un estado de conciencia normal, la gente a mí no me saluda. Yo soy como invisible en el mall. Bueno, cuando ando con esto, no. Con este poncho. No soy tan invisible. Pero normalmente yo no soy llamativo. Yo soy como bastante introvertido. Entonces cuando camino voy como mirando hacia abajo. Como que no me noto mucho. Pero era una cosa como que yo miraba, como que la gente me miraba de lejos así, me miraban y yo los miraba y me sonreían. Y yo les sonreía porque estaba feliz. Entonces, entras en otra realidad paralela cuando cambia tu estado de conciencia. Y ahí nos damos cuenta, wow, mi estado interno afecta la realidad todo el tiempo. Sí, indudable. Bueno, ahí hay mucho por donde uno podría tomarse. Tengo una duda en lo que se refiere a cómo se condice esto con esta idea también muy budista de que la vida es sufrimiento. Y entonces, ¿qué se entiende por eso? Porque también he escuchado personas referirse como a esta idea de que la vida es sufrimiento, como no sufrimiento como lo que normalmente uno entiende como sufrimiento, sino como una falta de agencia, por decirlo de alguna forma, sobre lo que te ocurre. No sé si me podría comentar acerca de esto, porque en el fondo cuando piensa esta idea como la vida es sufrimiento, pero al mismo tiempo es como todo está bien, no ejercer juicio, a veces cuesta. Ah, ya, sí, me encanta la idea. Claro, claro. ¿Dónde está el límite entre, digamos, decir, bueno, todo es tal cual es, entonces no hay nada que hacer? Y dónde ya pasamos a la dejadez y la falta de proactividad y todo eso, ¿no? También. Ya, eso por un lado, y por otro lado la idea del budismo de que la vida es sufrimiento, ¿no? Sí, de hecho también te quería comentar acerca de eso. Lo segundo que dijiste, sí, también me parece fundamental, porque en el fondo yo también
Yo, yo por lo menos soy de la idea de que existe eh, como jerarquías, por decirlo de alguna forma, pero jerarquías como desde el punto de vista como de existen cosas superiores e inferiores. Sí, Existe como estados más elevados, como dice, o estados menos elevados. Existen sí, más belleza, menos belleza. Existe sí, más bondad, menos bondad. Más amor, menos amor. No es sí. todo una uniformidad que no se No, distingue, sino como que uno no. aspira hacia una mayor, hacia algo más, por ejemplo. Y eso implica el que hay algo más en que exista como esta jerarquía. Entonces también es necesario entonces el darse cuenta de la situación en la que uno está y también aspirar a otra cosa. Entonces, Sí, ahí está lo otro que me has dicho, o sea, como está, por una parte, la idea del sufrimiento, de esta idea budista del sufrimiento, como que la vida es sufrimiento, y por otra parte, este darse cuenta y cómo se condice esto con el simplemente observar sin juicio. sí. Claro, a ver, lo que plantea el budismo cuando dice que la vida es sufrimiento no quiere decir que irremediablemente la vida es sufrimiento. En realidad no es esa la idea, sino la idea es que en la medida que rechazamos nuestra experiencia de manera crónica o deseamos una experiencia distinta a la que tenemos o estamos insensibles a nuestra experiencia, sufrimos. Y que esa es la condición en la que están todas las personas, a menos que deseen salir de esa condición. Entonces, cuando el budismo dice la vida es sufrimiento, lo que quiere decir es, para que puedas despertar y salir del sufrimiento, primero tienes que darte cuenta que estás sufriendo. Entonces, no es que en el budismo afirmen categóricamente la vida es sufrimiento, punto, y fin, se acabó, acéptalo. No. En realidad, plantear la vida es sufrimiento es una estrategia que consiste en decirnos, mira, a ver, primero date cuenta que estás sufriendo y que sufres todo el tiempo. Y si logras darte cuenta de eso, lo que va a pasar es que va a empezar a nacer en ti el deseo de salir de ese sufrimiento. Y se puede reducir la cantidad de sufrimiento porque la parte más importante del sufrimiento no tiene que ver con los hechos externos, sino que tiene que ver con tu propia actitud de rechazar tu experiencia en el aquí y el ahora. ¿Sí? En el budismo se habla de los 3 venenos de la mente, que es la ignorancia, el apego y el rechazo. El rechazo es no quiero tener la experiencia que tengo en este instante. El apego es en este instante quiero tener una experiencia que no tengo, quiero otra. Y la ignorancia es no quiero enterarme de la experiencia que estoy teniendo ahora. La experiencia interna, ¿sí? O sea, no es la experiencia externa, que vas andando en el auto y sabes que vas manejando un auto, esa es la experiencia externa. La experiencia interna es lo que está pasando a nivel de sensaciones internas. Entonces lo que dice el budismo es, mientras te apegas, mientras rechazas o ignoras tu experiencia interna en el ahora, sufres. Y todos los seres humanos, a menos que hagan un trabajo, están en esa condición. Y alguien podría decir, bueno, pero no, porque yo, qué sé yo, tengo una buena situación económica, estoy bien con mi familia, tengo una hermosa mujer, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, hagamos el experimento, observemos. Siéntate a meditar 5 minutos. Y te sientas 5 minutos y te das cuenta que tu mente te hace sentir el infierno mismo. A lo mejor tu mente no está pensando en nada tan espantoso, pero si uno realmente experimenta el proceso de la mente y lo que ocurre cuando uno está enganchado en la mente, lo que te vas a dar cuenta es que tu cuerpo sufre con el exceso de pensamiento. A ese sufrimiento se le llama dukkha, que no es el sufrimiento agudo y doloroso que tenemos cuando, por ejemplo, no sé, una pareja te rechaza y ya no quiere estar contigo o se muere alguien. Eso es una emoción muy intensa. No, en el budismo se habla de este sufrimiento que es como el sufrimiento que viene de vivir en esta ilusión, de confundir la realidad con el pensamiento, con la película que pone nuestro pensamiento. Entonces, ese sufrimiento, dukkha,
es como un sufrimiento no tan evidente, es un sufrimiento que solo podemos percibir si nos sentamos a observar nuestra experiencia. Pero es insidioso, es como un estado crónico, doloroso, oscurecido. Es decir, no estamos experimentando amor y felicidad incondicional. Eso es dukkha, ¿se entiende? O sea, tú te levantas en la mañana y en vez de sentir que tu corazón está abierto, ves el sol entrando por la ventana y lo experimentas como si fuera la cosa más milagrosa que ocurre. No, simplemente te despiertas en la mañana y tienes que ir a trabajar y te molesta que tienes que ir a trabajar. Eso es dukkha. No estás en un estado de felicidad incondicional. Estás sufriendo, pero estamos tan acostumbrados a eso que nos parece normal. Entonces, cuando en el budismo dicen la vida es sufrimiento, se refieren a eso. Estamos en ese estado, ¿sí? Es así. Basta con salir a la calle y mirarle la cara a la gente. ¿A cuánta gente tú ves que realmente se ve feliz? Están todos sufriendo, ¿sí? Y por supuesto hay grados y grados de sufrimiento, ¿no? Hay personas que están sufriendo en una situación más cómoda y hay personas que están sufriendo en situaciones horrendas, horripilantes, ¿no? O sea, hay gente que está siendo torturada, hay gente que está viviendo en la guerra, que eso ya son así infiernos espantosos. Pero incluso las personas que no están viviendo ahí están sufriendo, están experimentando dukkha. ¿Por qué? Porque el ego está activo, generando una cantidad de estrés al cuerpo permanentemente. Entonces, claro, aceptar la realidad como es, que es lo que nos invita a la meditación, no es decir, como respondiendo a la otra pregunta, ¿no? No consiste en decir, bueno, las cosas son como son, ya está, fin, no tengo que aspirar a nada, ¿no? No es eso. Esta idea de aceptar la realidad tal cual es consiste en aceptar este instante como es. No quiere decir que tengo que aceptar que la realidad sea tal cual es. La realidad externa. La realidad externa hay que estarla modificando todo el tiempo, porque eso es estar vivo en este mundo. Hay que adaptarse a las condiciones ambientales. Tenemos que hacer eso, si no, este cuerpo no va a sobrevivir. Cuando decimos aceptar la realidad tal cual es, nos referimos a estar en paz con este instante, y ahora este, y ahora este, y ahora este. Es decir, supongamos que se rompe una cañería en tu casa. Decir todo está bien, no hay nada que hacer, voy a aceptar la realidad tal cual es mientras la cañería bota agua y tu casa se inunda, eso es una estupidez. Eso no es iluminación. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es ir y arreglar la cañería. Pero mientras arreglas la cañería, lo puedes hacer en un estado de dukkha o en un estado de felicidad incondicional. Entonces tú puedes arreglar la cañería pensando, odio a esta cañería, voy a matar a alguien, odio estar en un estado de odio, me siento frustrado, odio la frustración, qué sé yo. O bien, arreglas la cañería estando presente. Y entonces sientes como tu cuerpo se mueve, sientes tu respiración, observas cómo tu mente piensa y va resolviendo el problema y simplemente estás presente. Y te sientes feliz aunque la cañería esté rota. Para alcanzar eso, tenemos que trabajar. O sea, si queremos empezar a vivir en un estado de presencia, no va a servir que no nos sentemos a meditar y no hagamos nada. Tenemos que hacer mucho. Tenemos que explorar la conciencia, tenemos que aprender a observar nuestros pensamientos, tenemos que desarrollar nuevos caminos neuronales. Se tienen que conectar ciertas neuronas para que podamos experimentar la presencia. Y eso es un trabajo. No podemos ser dejados en eso. Tenemos que hacer una práctica. Si no, eso no va a suceder. No va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Porque todos están en ese estado y nosotros somos atraídos hacia el promedio de la conciencia, en el que está la mayoría. Entonces, si nosotros no intentamos hacer algo para salir de ahí, eso no va a pasar. A menos que a lo mejor te pasara algo como que a veces a alguna gente le pasa, ¿no? A veces hay gente que tiene derrames cerebrales y se les desactivan los mecanismos del sufrimiento. O yo he escuchado gente que le ha caído un rayo y después de eso fueron felices para siempre. Podría pasar. Pero bueno, no sé si será la idea que te pase de esa forma. No es la mejor apuesta. Entonces no podemos ser dejados. Hay que hacer cosas.
Y además que el amor incondicional, el amor, es una inteligencia activa. El amor no es no acción. El amor es acción. O sea, cuidar a tus hijos es acción, 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 acción. O sea, si no cuidas a tus hijos es porque falta amor, es porque falta presencia, es porque falta capacidad de estar en el amor. Entonces el amor no es una cosa que nos hace estar quietos, ¿no? El aceptar la realidad como es no nos hace estar quietos, nos conecta con esta energía vital, amorosa, feliz, y eso nos mueve a hacer cosas para estar bien con nosotros, para ayudar a los demás. O sea, nos volvemos personas más activas cuando estamos en un estado de amor incondicional o de felicidad sin causa. Mucho más activas, mucho más creativas. O sea, la procrastinación es falta de presencia. No estás presente, estás ansioso, pensando en algo que no está en la realidad. Eso es lo opuesto al estado meditativo. El estado meditativo es estar aquí y ahora, y eso no nos hace convertirnos en plantas. Por supuesto que mientras haces tu práctica de meditación, estás quieto sin moverte por un rato. Pero esa no es la forma de vivir, es solo una técnica. Sí, pienso, en un episodio anterior hablábamos de educación, hablábamos del juego. Bueno, cuando uno observa que los niños juegan, como que están en un presente exquisito, como en un paraíso del cual nos hemos perdido, del cual ya olvidamos ese camino. Totalmente de acuerdo. Y, y creo que es cierto, hay dolor. Hace poco veía este documental, no sé si lo vieron, de un terapeuta que como que muestra el proceso de terapia. Y él, en Netflix, que él decía que la vida tiene sufrimiento, como que daba tres verdades que para mí me hicieron mucho sentido. En la vida va a haber dolor, va a haber sufrimiento. En la vida hay mucho trabajo por hacer, hay que hacer muchas cosas para vivir bien. Y en tercer lugar, no podemos controlar las cosas. Van a haber acciones inesperadas todo el tiempo, la realidad está en constante transformación, se está cambiando. Entonces, a mí como que saber eso, saber esas tres cosas, ya es liberador, porque es como que Sí, no puedo querer que las cosas sean de otra forma, como no puedo querer una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, una vida en la que, no sé, una vida de angelitos arriba de nubes no existe y me parece también aburrido, no sé, no me llama la atención ese paraíso. Pero sí siento como conectándolo con lo primero que estaba diciendo es que hay algo que pasa en nuestra educación que podríamos transformarlo para que nuestra propia pasión como que se transforme en nuestra meditación. O sea, como que desarrollar una pasión como algo que realmente nos conecta con lo que somos y nos lleva a ver nuestro mundo interior y, y eso desde ahí salir hacia afuera puede ser muy enriquecedor. ¿Cómo lo has vivido tú con tu hija en ese proceso? Y entiendo que han tomado decisiones al respecto. sí. em, bueno, nosotros hemos, con mi hija concretamente, intentado, dentro de los límites de lo posible y de lo humanamente posible que somos capaces de hacer, criarla con la máxima libertad de ser posible. Es decir, intentando respetar lo que ella misma nos muestra que necesita, entendiendo que los niños, como están en contacto y en un estado de presencia, porque para los niños es muy difícil pensar fuera del presente, ¿no? Están muy presentes. Entendiendo que los niños están así, entonces los niños saben bastante bien lo que necesitan. Entonces, qué sé yo, hicimos cosas que la mayoría de la gente no hace. No mandamos a nuestra hija al colegio hasta que tenía 6 años y medio, por ejemplo. Eh,
visto grandes frutos de eso. Teníamos la posibilidad también. O sea, yo trabajaba, con mi trabajo sosteníamos a la familia y mi mujer se podía quedar en la casa con la Mati. Y nunca apuramos sus procesos, o al menos lo menos posible, ¿sí? Por ejemplo, ella nunca estuvo interesada en interactuar con otros niños hasta como los 4 años y medio. Y nosotros pensábamos, estamos locos como padres, le estamos haciendo daño, ¿no? Pero por otro lado sentíamos que estaba bien, que ella no lo pedía. Entonces, si no, ella no lo pide, está bien. Y cuando ella lo pedía, nosotros lo intentábamos facilitar, ¿no? Entonces hemos tratado de ir siguiéndola a ella y confiando en el proceso de ella, ¿sí? Y realmente ha sido muy bonito porque ella es una niña que está tan entera, tiene una capacidad de juego, una capacidad de concentración increíble. O sea, tener capacidad de concentración es una de las cosas más importantes que puede tener un ser humano. Y ella puede estar concentrada por horas haciendo algo. Después, cuando va al colegio, juega con sus amigos, es una niña respetuosa, amorosa. Creo que no lo hemos hecho tan mal, haciéndolo de una manera muy distinta como lo hace la mayoría. Y para nosotros ser papás ha significado un proceso de trabajo personal súper potente. Mi mujer, cuando la Mati nació, empezó en una búsqueda personal súper profunda, muy profunda. Y esa búsqueda para mí significó que ella empezó a cuestionar muchas cosas de nuestra relación, me empezó a decir muchas cosas que veía en mí, empezó a cuestionar muchas cosas del mundo y de la realidad. Y yo recuerdo un momento cuando la Mati tenía más o menos 2 años, todo ese proceso de transformación de mi mujer empezó a afectarme. Y fue una crisis muy transformadora. Y yo diría que todo lo que ella fue aprendiendo, que yo además lo avalaba mucho, porque yo como terapeuta yo estaba muy de acuerdo en que ella hiciera todos esos procesos, que se tomara todo el tiempo, usara todos los recursos que se pudieran para hacerlo. Y eso me fue transformando a mí. Es como que esa metamorfosis que ella empezó a tener, empezó a convertirse en una metamorfosis muy profunda en mí. Y nosotros hemos sentido que en la medida que el crecimiento de la Mati lo ha ido pidiendo, nosotros hemos tenido que transformarnos para poder acompañarla en lo que ella necesita. Entonces, por ejemplo, una cosa que ha sido como bien importante, que cuando ella ya empezó a salir al mundo y empezó a tener amistades, nosotros éramos personas súper ermitañas. No teníamos amistades, no veíamos nunca a nadie y dijimos, tenemos que hacer amigos, porque la Mati necesita salir al mundo. Entonces, bueno, tenemos que enfrentar nuestra dificultad para hacer amistades. Y entonces ahí empezamos a ponernos manos a la obra con eso. Y así, es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Es como, en la medida que ella lo ha ido requiriendo, eso nos va poniendo ciertos desafíos, en donde a veces vemos que no tenemos la habilidad o la capacidad y tenemos que desarrollarla, y entonces vamos, nos terapeamos, hacemos cosas, lo que sea posible, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto que hay un montón de cosas que no somos capaces de hacer. Entonces ha significado como mucha presencia. Para mí ha sido muy bonito, ha sido como un gran despertar espiritual ser papá. Ha sido como poner el corazón en primer lugar. Creo que antes de eso yo tenía el corazón en segundo lugar. Y nada, de verdad, cuando digo el corazón, así siento así como que mi corazón está más vivo, está más sensible, puedo sentirme más a mí y a los demás. Ha habido un florecimiento del corazón. Y eso ha sido porque hemos estado tratando de sentirla a ella todo el tiempo, ¿no? Y es impresionante cómo uno se pierde y se desconecta. Entonces ha sido todo un trabajo de no desconectarse, de volver a la presencia, volver a la hora, poder mirarla, poder mirarnos. Eso, no sé. No sé si respondí la pregunta. Sí, es que
me como que partía preguntándome por esta relación entre la meditación y el juego, como que ese estado en que uno alcanza. No sé si te ha Ah, y el juego. pasado. Sí. Sí. Y eso, como también lo has visto en tu proceso, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que criar ha significado también ver mi propia infancia, no sé, hacerte cargo Sí. de tu propio proceso interior también a partir de estar acompañando a Sí. a una cría de nuestra especie, no sé, eso. Sí, sí, mira. Bueno, yo siempre he sido de jugar mucho. Eso es como algo que siempre ha sido así en mi vida. Pero cuando nació la Mati, por motivos de supervivencia me lo tuve que tomar más en serio. ¿Por qué? Porque mi trabajo, mi capacidad de generar ingresos depende de mi creatividad. Porque como siempre he trabajado de manera independiente, la única posibilidad de generar más ingresos es que yo sea más creativo. Entonces en esa búsqueda de ser creativo, me he tomado muy en serio el jugar. Entonces es algo que cuido mucho, mi capacidad de jugar. Y para jugar, una de las cosas que he descubierto es que necesitamos toda nuestra capacidad cerebral disponible. ¿Sí? Hace un tiempo vi a este francés, ¿cómo se llama? De apellido Stern. Andrés Stern o Arno Stern. Andrés Stern, claro. Ujú. Andrés Stern, en donde explicaba cómo cuando un niño juega, es ahí cuando todo el cerebro realmente está activo. Y yo me doy cuenta que cuando mi energía vital decae o me quedo atrapado en emociones negativas, mi capacidad de juego desaparece. Es decir, no me dan ganas de salir a caminar, a andar en bicicleta, no me dan ganas de hacer música, no me dan ganas de cantar, no me dan ganas de jugar con mi hija, no me dan ganas de nada. Solamente me escondo aquí en el trabajo y hago lo que tengo que hacer y nada más, ¿no? Y los momentos en los que realmente puedo jugar y disfrutar del juego son los momentos en que estoy con mucha vitalidad, con mucha presencia y sin emociones negativas que me estén interrumpiendo. Entonces es algo que he tenido que cuidar mucho porque si yo no estoy en ese estado, no puedo crear para hacer las cosas que hago en mi trabajo. Y una de las cosas que he descubierto es que cuando los niños juegan, están felices. Están felices, ¿te fijas? Y es muy impresionante, por ejemplo, si mi hija está jugando y mi mujer, qué sé yo, está apurada por algo y le dice algo que le molesta, la Mati se enoja, pero se enoja porque mi mujer la saca de ese estado de felicidad intenso que es el juego. Porque si no estás en ese estado no puedes seguir jugando. Entonces a veces la Mati nos dice, ah, es que me están apurando, entonces ahora ya no puedo seguir jugando porque ya no me siento feliz. Entonces yo creo que el juego es uno de los mayores síntomas del estado de presencia. Y en el juego está todo nuestro cerebro activado, entonces cuando estamos jugando, todo nuestro potencial está activándose, estamos floreciendo como seres humanos. Pero para poder jugar, tenemos que cuidar nuestros estados emocionales. Y para poder cuidar nuestros estados emocionales, úfale, que tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que hacernos cargo de nuestras finanzas, tenemos que hacernos cargo de nuestras relaciones, tenemos que hacernos cargo de nuestra alimentación, tenemos que hacernos cargo de dormir bien, de alimentar bien el cuerpo, porque si no hacemos todas esas cosas, al menos a mis 45 años, no sucede ese estado de juego. Porque si no están bien tus relaciones, vas a estar teniendo emociones negativas, no puedes jugar. Si no están bien tus finanzas, vas a estar ansioso, no puedes jugar. Si tu cuerpo no descansa bien, no está la química que va a permitir el juego. Entonces, creo que una de las cosas máximas a las cuales puede aspirar un adulto es a la capacidad de juego. Creo que hay pocas cosas superiores a eso.
Mira, ahora que mencionaste esto último, voy a hacer un poco el cambio de tema, pero Sí, sí. en relación a esto último. Em, yo hace, no sé, inicios de la pandemia, más o menos, eh, encontré un documento, ¿ya? En donde, de neurohacking, era de una página de suplementos, nada que ver, pero en el fondo que decían así como las cosas, hacían análisis con respecto a aquello que es requerido para el bienestar humano, ¿ya? Y que las cosas fundamentales se pueden adquirir, no requieren de grandes recursos en general. Y hacía análisis a partir de cuatro cuadrantes, ¿ya? Esto era como a partir de la teoría integral de Ken Wilber, ¿ya? Ah, qué lindo. Sí, maravilloso. Entonces era lo interno individual, lo interno colectivo, lo externo individual y lo externo colectivo. Entonces, siendo lo interno individual como tu estado interior, lo interno colectivo era, bueno, lo externo colectivo es el medio ambiente. Lo interno colectivo son tus relaciones y y lo individual externo es como tu estado de salud, ¿ya? Entonces, ahí, según eso, en el fondo, es como que tienes que tener estas cuatro cosas como en balance para poder estar en bienestar. Porque si Sí, es que, ok, tienes un buen estado mental, pero no te cuidas físicamente, va a afectar todo lo demás. Si es que no tienes buenas relaciones, va a afectar tu estado mental. Y lo mismo también con lo externo, con tu medio ambiente, en el fondo. El agua que respiras, el agua que tomas, tiempo en la naturaleza, etcétera. Y esto para mí fue como, me hizo mucho, mucho sentido. Pero también al mismo tiempo me di cuenta como, la verdad es que las condiciones para la inmensa mayoría de las personas hoy en día son, especialmente para cualquiera que esté viviendo en la ciudad, en Santiago, en lo que sea, te dificulta cada uno de esos cuadrantes. Desde sí, un punto de vista como de estrés, de falta de naturaleza, de falta de comunidad, de falta de tiempo, etcétera. Entonces, mi idea era como, bueno, ¿cómo uno puede generar? Mi objetivo en el fondo era como, bueno, me gustaría ver cómo puede uno generar las condiciones para todo esto. Cómo uno puede generar, así como un jardinero en el fondo. De cómo puedes generar las condiciones para facilitar el contacto humano, para facilitar la salud, para facilitar lo demás. Entonces, bueno, pensé en este tema como de parcelas regenerativas, que era como tratar de generar comunidades, pequeñas comunidades, y lo pensaba como desde un punto de vista incluso inmobiliario, así como, porque en el fondo al final tienes que vivir en alguna parte. Y bueno, eso fue, pero bueno, eso viene el tema de lo que tú decías, el, de esta necesidad en el fondo de estar bien de salud, para estar bien mental, y, y lo que encuentro interesante, también volviendo al tema de esto como de utopías imperfectas, es la de cómo en el fondo uno parece como que tú te enfocas como, yo diría como tu especialidad, me da la impresión de que es como el cuadrante interno, ¿cierto? sí, absolutamente, sí. Pero, eh, pero naturalmente en el fondo dice, bueno, entonces ¿cuál es la relación entre ese cuadrante interno y, por ejemplo, el cuadrante el opuesto, que sería el externo colectivo, que sería, por ejemplo, la naturaleza? Pero, y en primera instancia, claro, uno podría decir, pero no están completamente separados, pero si uno lo ve desde esta perspectiva, tú dices, bueno, tienes que estar bien internamente para poder cuidar lo externo. Y ahí, nada, no sé si te gustaría Ya, sí, desarrollar algo. me encanta, me encanta, Manuel, todo lo que planteas. Me está ahí volando los sesos con lo que estás diciendo. ¡Ah! Me va a explotar la cabeza. Claro, es que a mí me encanta Ken Wilber. Yo en una época me leí todos los libros que pude porque es muy potente su sistema de pensamiento integral. Es alucinante. Y claro, a ver, intentemos ordenar todo esto de alguna manera. Eh, a ver, el,
Yo creo que una cosa muy importante, efectivamente, a ver, sí, todos los cuadrantes son importantes, no es que uno sea más importante que otro, es decir, ¿verdad? Toda la experiencia interna es algo que hay que desarrollar, cultivar, ordenar, pero también hay que cuidar el estado de salud, porque si no estamos bien de salud, vamos a estar en muy malas condiciones de hacer un trabajo interno, si el cuerpo está enfermo, intoxicado, etcétera, ¿no? Necesitamos naturaleza, necesitamos sistemas sociales que permitan el bienestar y la salud del cuerpo físico. Y necesitamos un entorno cultural que nos sostenga, relaciones sociales. O sea, son todas esas cosas importantes. Realmente todo importa. Ahora, creo que el trabajo interno es especialmente importante porque el trabajo interno consiste en percibirnos a nosotros mismos. Y cuando uno se puede empezar a percibir y sentir, empieza a descubrir de primera mano lo que le hace bien y lo que le hace mal. Es la brújula, la capacidad de sentirse. Entonces creo que es muy difícil ordenar los otros cuadrantes si la brújula la tenemos rota. Porque podemos tener muchas ideas acerca de lo que nos va a traer salud o muchas ideas acerca de cuáles son las personas con las que nos tenemos que relacionar o de cómo serían las relaciones sanas o muchas ideas acerca de qué entorno necesito, pero si no nos podemos sentir, no tenemos la brújula que nos permita chequear, ¿no? Porque yo podría tener la idea de que yo tendría que relacionarme con gente importante, famosa, y que esa gente me va a hacer feliz, ¿no? A lo mejor no es lo que necesito. ¿Cómo saberlo? Tengo que tener la brújula interna que me permita estar con esa gente y chequear cómo me siento ahí. Entonces creo que lo importante del trabajo interno es ese, que nos devuelve la brújula. En la terapia Gestalt y en la meditación creo que vamos recuperando esa brújula interna que nos permite sentirnos. Y en la medida que nos vamos sintiendo, es fácil empezar a darse cuenta de todo lo demás que pasa. Yo, en la medida que me he ido sintiendo cada vez más, empecé a descubrir, porque antes yo era un reduccionista del primer cuadrante, ¿sí? Yo atribuía todo a la experiencia interna y todo lo demás no importaba, ¿sí? Pero en la medida que fui ahí prestando atención a lo que ocurría adentro, me empecé a dar cuenta que importaba el estado de salud de mi cuerpo. Y entonces empecé a hacer ejercicio. Yo me lo pasé entre mis, no sé, 23 años y 33 años sin hacer ejercicio. Andaba en bicicleta, pero no hacía ejercicio realmente para entrenar un poquito el cuerpo. Y entonces empecé a descubrir gracias a eso que importaba el ejercicio y eso significó un cambio en mi identidad porque yo me había identificado con alguien que yo soy alguien que no hace ejercicio. Entonces estuve dispuesto a hacer ese cambio. Después me di cuenta, como tú dices, las relaciones son importantes y empecé a descubrirlo porque cuando empecé a tener relaciones en donde me sentía bien, empecé a darme cuenta que me hacían bien. Entonces tengo que buscar relaciones, tengo que hacerlo. No puedo estar encerrado solo todo el día, ¿no? Entonces creo que ahí la brújula interna es fundamental. Y como tú dices, se puede lograr un equilibrio imperfecto porque no creo que estemos en condiciones hoy en la humanidad de lograr un equilibrio que nos permita estar tan satisfechos. Creo que eso no va a pasar ahora. Creo que eso podría pasar en, no sé, 100, 200, 300, 1000 años más, no tengo idea, en donde sintamos que esto se siente más cómodo, más fácil. Entonces yo creo que tenemos que pensar en lo que viene después y dejar un granito de arena para los que vienen y las próximas generaciones. Entonces creo que todo lo que hagamos en avanzar en estos entendimientos, en entender que los 4 cuadrantes importan, que la experiencia interna importa, que tenemos que desarrollar la brújula, etcétera, todas estas cosas,
creo que eso sería avanzar un poco en la vida que tenemos. Eso sería grandioso. Entonces, si cada persona puede dar uno o dos pasos en la evolución en este sentido, eso va a estar bien. Yo hace rato ya que dejé de aspirar a las condiciones ideales. No, no va a suceder, no en esta vida. Lo que sí sé es que la meditación me permite estar menos en conflicto con las condiciones como son. Y eso está bueno, porque uno vive mejor y tienes mejor calidad de vida y puedes estar más creativo y en la medida que puedes estar más creativo puedes jugar y en la medida que puedes jugar tienes más para ofrecerle al mundo. Em, sí, pues yo me vine a vivir acá al sur con la idea de irme a vivir a una comunidad, pero ahora estamos viviendo en la ciudad humildemente. eh, y ya no tengo idea si algún día vamos a poder hacer esa comunidad ecológica con la que soñamos. Y ya ni siquiera sé si soñamos con eso. Eh, no sé. Sí, qué gracioso. Me pasó muy, muy parecido al venirme aquí a Serena. También venía con esa idea y la realidad es distinta y se van dando las cosas como Sí. uno realmente no se las imagina. Mm. Y que eso está bien también. Eso es como que yo siento que sí. Sí, bueno, y que Y también es más simple, como decías tú, Manuel, al final no son cosas tan difíciles. Claro, sí. lo ideal sería vivir en un entorno con naturaleza, etcétera. Bueno, pero nada, uno puede sentarse a meditar y sentir su propia energía, puede ir a ver a los amigos, puede hacer todo lo posible para tener la relación más sana posible con la pareja, con la familia. Puede finalmente, por último, si te entra un rayito de sol por la ventana, dejar que el sol toque tu piel y eso ya hace bien. Y hacer un poco de ejercicio es gratis. Eh, Sí, y algo que a mí me ha dado esperanza ahora último, así en estos días, es como sentir que, claro, que son las cosas más sencillas, quizás las más importantes. El otro día hablamos la importancia de tomar sol, la importancia de andar a pata pelada, la importancia de comer cosas como salen así del árbol. Y me ha llamado la atención ahora último como que eso también ha permeado a las grandes industrias. Como que es un discurso que uno no puede escuchar, no sé. Escuché un rato radio y estaban promocionando la cerveza Corona porque tenía ingredientes naturales. Y después el pan ideal también dice como 100% ingredientes naturales. Yo creo que quizás hay que seguirle comprando al pan al panadero que está haciendo pan con masa madre, pero que eso ya haya traspasado a un discurso como de la publicidad, ya es como un síntoma de que hay, no sé, estas pequeñas luces. sí, sí, yo estoy convencido de que hay que convertir en un gran negocio el bienestar y la felicidad. Y el reciclaje y todas esas cosas, ¿no? El otro día escuchaba un país que tenía una tremenda industria con la basura, tan grande la industria que le empezaban a comprar basura a los países aledaños en Europa, no me acuerdo qué país era. Y no tenían basura porque toda la basura la convertían en materias primas. Y era un gran negocio. Entonces, creo que en la medida también que sea un gran negocio que las personas estén en un estado de presencia, que los niños sean criados con amor, respeto y respetando sus ritmos, si todas estas cosas se convirtieran en negocio, sería muy bueno. ¿Sabes qué? Ahí tengo, no sé, eso como que me genera dudas a mí. Como que me gustaría que fuera así, porque en el fondo eso es lo ideal, porque en el fondo, o sea, es lo ideal si es que pudiese generarse de manera positiva, Sí, sí, porque en el fondo hay como ciertas cosas que por dice, teoría de juego no dan, o sea, en el fondo eh, si es que quieres hacer las cosas mejor que el otro, el que se salta la esquina, en el fondo, el que se ahorra en hacer las cosas bien, va a tender a irle mejor y en el fondo va a poder cobrar más barato que tú
y en el fondo, y tú vaya a quebrar, y el otro, el que hacía las cosas mal, le va a ir bien. Y en el fondo existe un montón de incentivos perversos en un montón de esas cosas. Pero incluso si es que se pudieran eliminar, o sea, orientar en un lugar positivo, hay ciertas condiciones en relación a la naturaleza misma del dinero, que es la reducción de la multidimensionalidad del vivir a una sola dimensión, Sí, así como de un número. Y eso siento que es como que hay algo que está intrínsecamente mal cuando se aplica a ciertas cosas. Es cuando siento que uno de los grandes problemas está en la comercialización de muchos ámbitos que históricamente han sido considerados sagrados y, y que se han desacralizado y han sido absorbidos como por el mercado. Y yo estoy a favor del mercado. O sea, siento que en ciertas cosas. O sea, siento que me parece perfectamente apropiado que haya distintos carpinteros que paguen, que cobren por sus servicios, con el panadero, con el que produce alimentos, etcétera. Pero, pero hay ciertas cosas que tal vez convenga mantenerlas alejadas lo más posible sí, de eso. es posible, es verdad. Ahora, yo me imagino estas cosas, yo me acuerdo hace un tiempo cuando meditaba mucho, yo decía, esto de hacer meditación es como una especie de trampa sagrada, decía yo. Porque yo decía, yo quiero meditar para iluminarme, y el que se quiere iluminar es mi ego. Pero al meditar y meditar y meditar, en el fondo lo que estoy haciendo es desarmar al ego. Entonces es como la motivación por meditar durante mucho tiempo en mí era muy desde el ego. Es como, y yo sabía. Yo medito porque me quiero iluminar y quiero, qué sé yo, ser recordado como un Buda. Esa era mi motivación. Pero al mismo tiempo me daba cuenta que cuando me sentaba a meditar, aunque esa fuera la motivación, lo que terminaba por pasar era que esa motivación se empezaba como a desarmar, porque empezaba a aparecer el estado de presencia. Entonces yo pienso que, de alguna manera, convertir en negocio las cosas que nos hacen bien nos va a llevar a un despertar, en donde finalmente ese mismo negocio va a terminar deconstruyéndose a sí mismo y transformándose en otra cosa. Es como tengo un amigo que yo encuentro que él es un genio. Él trabaja en recursos humanos y tiene un estilo de liderazgo muy respetuoso de la gente y en donde fomenta mucho la autonomía de las personas. Entonces, por supuesto que cuando él entra a instituciones que tienen una organización más jerárquica, eso le empieza a molestar mucho a la gente, a las otras personas de cargos similares al de él, que funcionan de una manera más autoritaria. Porque la gente en su departamento se empieza a sentir muy feliz. Y su departamento empieza a funcionar muy bien, además. Lo cual doblemente le molesta a la otra gente, porque funciona bien su departamento, la gente que trabaja con él empieza a comparar, a comparar lo que pasa en los otros, y las otras personas que trabajan con las jefaturas paralelas más autoritarias se empiezan a sentir incómodos con su jefe porque ven que los otros son más felices, que pueden tomar vacaciones con más libertad, que si tienen un problema pueden ir a su casa y trabajar hasta más temprano y que el jefe no les pone problemas y que fomenta la autonomía y entonces todos empiezan a volverse más creativos y funcionan mejor. Pero por supuesto que a las estructuras autoritarias eso le molesta. Y lo terminan echando siempre. Pero siempre tiene mucho éxito. Sus niveles de producción son más altos que los otros. Entonces lo que ha empezado a pasar con él, al funcionar de esta manera,
que yo veo en él, obviamente, la nueva conciencia, esta nueva conciencia que está surgiendo en la humanidad. Por eso estamos hablando aquí, ¿no? Él está conectado con eso. Él se relaciona con la gente muy desde el corazón. Entonces, lo que pasó en el último despido es que como le fue tan bien, pero lo echaron, ahora lo están buscando en otra empresa porque saben lo que él es capaz de hacer y cómo arregla los equipos. Entonces lo contrataron en otra empresa importante para que vaya a hacer lo que él hace. Antes, hace 10 años, él hacía lo mismo, pero tenía más dificultades porque nadie lo validaba. Entonces todo el mundo lo odiaba por trabajar así. Pero ahora que de a poco han ido descubriendo que él trabaja bien y lo suyo funciona, lo están llamando a empresas cada vez más grandes y más importantes a hacer lo que él hace. Por supuesto que lo que va a pasar es que en 3 o 4 más años más lo más probable es que lo echen porque va a seguir haciendo ruido. Pero lo que va pasando es que la gente empieza a darse cuenta que se puede hacer de otra forma. Y eso, en el largo plazo, puede empezar a generar nuevas formas de pensar las empresas, los espacios de trabajo. Entonces yo creo que en la medida que las cosas que realmente traen a los seres humanos a un estado de presencia y de felicidad, van a terminar simplemente permitiéndonos despertar una sabiduría más profunda y podremos abolir el dinero, que yo efectivamente creo que el dinero tiene algunos problemas. O sea, cuando empiezo a pensar en el dinero definitivamente no me calzan las cuentas. Hay un problema. Pero mientras las cosas que nos hacen bien y que nos permiten despertar no sean un negocio, no van a ser lo suficientemente masivas para que ocurra un cambio importante. Entonces, por ejemplo, a mí, Ama y Bhagavan, que fundaron la Oneness University, tienen una enseñanza súper potente y han podido llegar prácticamente a todos los países del mundo. Ellos empezaron con una choza en India que se caía a pedazos. No tenían nada. Y ahora tienen una universidad, un templo que construyeron de mármol. Y ese templo lo construyeron con los pagos de los occidentales que iban a hacer los cursos. A los occidentales les cobraban carísimo en una época. Pero gracias a eso construyeron la universidad y llegaron a todos los países del mundo. Hicieron un buen negocio. Y con ese buen negocio entregan una buena enseñanza. Entonces, y esa buena enseñanza permite que despertemos y que estemos hablando y pensando en que hay que abolir el dinero algún día. Entonces yo creo que de todas maneras, eh, sí, no es lo mejor, pero quizás no es tan malo. Me gusta esa perspectiva, encuentro Mm. esperanzadora. Sí, y yo sí, yo creo que el dinero es un desastre. O sea, en muchos sentidos no es la solución porque fomenta la competencia, fomenta, bueno, miles de cosas. Yo no soy experto, pero quizás tú sabes más que yo al respecto. Tomás, quizás para cuidar el descanso de todos, yo creo que tenemos que reunirnos en una nueva oportunidad a seguir conversando estos temas y otros que nos vayan surgiendo. Es una Sí. tradición de Utopía Imperfecta el ir cerrando el capítulo con una pregunta que tiene que ver con cómo crees tú que podemos darle más belleza al mundo. Son como tus minutos para darle Oh, luz a la humanidad. me encanta tu pregunta. Bueno, decir que me ha encantado conversar con ustedes. Ha estado buenísima la conversación. Eh, Creo que para dar belleza más al mundo tenemos que descubrir la belleza que tenemos dentro. Porque cuando todo nuestro sistema energético, cuando toda nuestra conciencia se alinea, somos hermosos los seres humanos, somos increíbles. Creo que no hay... Hay pocos seres vivos tan hermosos como un ser humano. O sea, todos son hermosos, ¿no? Pero los seres humanos tienen la belleza de... Me acuerdo, una vez leí un texto de un maestro espiritual que me encantó. Decía, en la piedra Dios existe. Eh, algo así como en el reptil Dios se arrastra. En los mamíferos Dios ama. Y en los seres humanos Dios se recuerda a sí mismo. ¿Sí? Eh, entonces,
tenemos que descubrir eso, ¿sí? Y recién hace poquito grabé el libro de Amy, El niño de las estrellas, y lo subí a mi podcast. Me encanta ese libro. Y en el libro, Amy, que es un extraterrestre, le decía al protagonista, que era un terrícola, le decía, Dios es amor. Entonces, no es que sean cosas distintas, ¿no? Y es una forma de decir, a ver, quitémosle todas las connotaciones separatistas que han puesto las religiones aquí encima. Es más simple, ¿no? Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en el ser humano el amor se puede hacer consciente de sí mismo. Y cuando el amor se vuelve una fuerza consciente, wow, ahí podemos jugar, ahí podemos amar, ahí podemos ser creativos, ahí podemos colaborar. Es tan simple como eso. Entonces, se trata de descubrir esa belleza en nosotros, y es la belleza de que podemos experimentar el amor, y el amor es una energía que puede fluir por cada una de nuestras células con un poder que nos vuela los sesos, ¿sí? O sea, ¿cómo decirlo? Cuando esa energía empieza a fluir a través de tu cuerpo empieza a latir, cambia la temperatura, ves colores. No es una cosa... el amor no es solo una linda actitud, es una energía que puede entrar en cada una de las células de tu cuerpo, reconfigurar todo tu ADN, activar tu sistema nervioso, y entonces Dios actúa a través de ti. Por favor, intentemos descubrir esto. No hay máxima tecnología que esto. Qué genial. Qué bella idea la del amor, siendo consciente de sí mismo. Muchas gracias. Tomás, aprovecha de contarnos qué estás haciendo, cuáles cursos son los que se vienen ahora. Sí. Ahora mismo, en junio, el 5 de junio, va a empezar un curso de meditación que dura 8 semanas. Va a ser un curso, va a ser todos los lunes en las tardes de Chile. Y vamos a tener muchas sesiones de meditación durante la semana también. Entonces yo me voy a estar conectando en distintos horarios para que podamos practicar. Y así durante esas 8 semanas podamos sostener una práctica de meditación lo más disciplinada posible. Porque hacerlo solo es muy difícil, pero si nos acompañamos es más fácil. Entonces ahí en este curso voy a enseñar a meditar, un poco desde la perspectiva que hemos hablado hoy día. Y lo otro que viene son los grupos terapéuticos. Bueno, ya están casi copados en realidad, pero si hay más interesados voy a abrir otro grupo terapéutico. Y los grupos terapéuticos son espacios en donde hacemos terapia Gestalt en grupo y hacemos estos procesos de autoexploración, que es muy transformador porque vamos trabajando con estas rigideces del ego para que el ego deje de estar tan rígido, nos haga sufrir menos y pueda florecer la esencia. Y bueno, es eso por ahora. Tengo el compromiso conmigo mismo de hacer también un mini curso mensual, que son cursos cortitos de 3 horas, y el próximo que viene es sobre el niño interno y el tirano interno, que debería ese curso suceder en un mes más, si es que yo cumplo con mis propias palabras, pero no sé si lo voy a lograr cumplir. Pero ese es el próximo que viene. Toda esa información se puede encontrar en Ideas que Sanan, ¿cierto? Sí. Ahí está. www.ideasquesanan.cl, o en Instagram o Ideas que Sanan, o la página web, sí. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Un placer. Sí, ha sido un placer. Me han encantado las preguntas que me han hecho. Están súper interesantes y súper interesantes tus lecturas, Manuel. Me gusta. Así que estaba muy entretenido. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Estamos ahí conectados y compartiendo.
Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.